Hola a todos y todas. Muchas gracias a IDEM por permitirme participar de este curso en Derecho Laboral y de este espacio académico. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene mucha relevancia y creo yo también mucha sensibilidad en nuestro país, que es el trabajo decente. Compartir mi pantalla. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar justamente sobre el trabajo decente, un poco cuál es el panorama actual del trabajo decente en nuestro país, cuáles han sido los avances, no solamente en materia normativa, sino también en materia de políticas públicas. Y sobre todo vamos a también conversar sobre cuáles son los desafíos que tiene el trabajo decente en nuestro país y por qué es que pues es o debería ser una de las metas, no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, para poder alcanzar un trabajo digno para todos y todas en nuestro país. La clase de hoy se va a desarrollar alrededor de los siguientes temas que están siendo presentados, ¿no? Primero vamos a conversar un poco, a definir un poco cuál es el marco legal del trabajo decente y entender también por qué el trabajo decente es tan importante en tanto es un estándar internacional de los derechos humanos y además en tanto también es un derecho humano fundamental y laboral. En segundo lugar, también ya vamos a entrar un poco aterrizando este análisis, conversando un poco sobre la situación del trabajo decente, pero ya en nuestro país. Para poder entender cuál es la situación del trabajo decente en el Perú, también es importante entender cuáles son las causas, cuáles son los factores de vulnerabilidad de las personas que hacen que se alejen de este trabajo digno y que más bien por el contrario se introduzcan en las antípodas del trabajo decente como el trabajo forzoso, la trata de personas o el trabajo esclavo. También es importante entender la íntima relación que existe entre alejarse del trabajo decente y la alta tasa de informalidad, de trabajo informal que existe en nuestro país, ¿no? Eso nos lleva también a poder ir cerrando un poco este círculo de análisis con algunos retos y desafíos pendientes que existen en nuestro país a efectos de ir poco a poco erradicando el trabajo forzoso y otras prácticas de trata de personas o de trabajo esclavo y tratando de buscar más bien un trabajo digno para todos y todas. Y finalmente, cerrar la reflexión quizás con algunos casos de éxito en responsabilidad social empresarial, políticas públicas macro y generales en nuestro país que pues dan algunas luces prácticas de cómo a través de determinadas políticas inclusivas, siguiendo algunos principios como por ejemplo el enfoque basado en derechos humanos, entre otros, se puede se puede ayudar a ir implementando un trabajo decente para todos y todas y sobre todo tanto en el sector formal como en el sector informal. A continuación también he dejado para aquellos que quisieran investigar más sobre el tema o tienen más ganas de aprender sobre el trabajo decente en nuestro país, algunas fuentes, lecturas recomendadas y también algunos videos y documentales que se encuentran en internet que creo que ayudan mucho a un poco pintar la cancha y dar otros ejemplos también de situaciones de trabajo forzoso, de trata de personas o de trabajo esclavo, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Esto porque esta reflexión sobre el trabajo decente considero que es importante no solamente en nuestro país o a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial.
Y en realidad, como van a ver en algunos de estos documentales, el trabajo forzoso o, por ejemplo, la trata de personas son prácticas que no son exclusivas de Perú o incluso de Latinoamérica. No existen muchos países en donde, sobre todo, determinadas industrias, como la industria del fast fashion en la India o en China, todavía tienen gravísimas prácticas de confinamiento, de hacinamiento y de trabajo en condiciones inhumanas. ¿No? Uno quizás pensaría que el trabajo, que hablar sobre trabajo decente o hablar sobre trabajo forzoso o esclavo en el año 2022 es una realidad lejana, ¿no? Uno piensa en el trabajo esclavo quizás en las antiguas formas de esclavitud en donde una persona, digamos, estaba absolutamente privada de su libertad o amarrada o encadenada a un determinado lugar sin poder salir. Pero lo que lamentablemente nos demuestra las distintas realidades, sobre todo en estas industrias donde hay mucho trabajo informal, es justamente que el trabajo forzoso o el trabajo esclavo ha ido desarrollando distintas formas de vulneración y violación de los derechos humanos, de la seguridad y salud en el trabajo, de la dignidad de la persona que han ido manifestándose de distintas formas de trabajo. También han habido algunos casos bastante emblemáticos, que también los vamos a mencionar más adelante, que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo el caso Hacienda Brasil Verde o el caso Fábrica de Fuegos de San Antonio, ambos casos son de Brasil, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues analiza estos supuestos de trabajo forzoso en el trabajo informal, algo que ocurre bastante en nuestro país. Se junta el trabajo forzoso con el trabajo informal y ha pues dado posibles soluciones desde las políticas públicas para poder ir caminando hacia un trabajo decente e ir alejándonos del trabajo forzoso. Así, me gustaría comenzar un poco con la definición del trabajo decente, ¿no? ¿Qué cosa es trabajo decente, ¿no? Primero, esta cita que es de Juan Somavía, que fue el director de la OIT y que escribió las memorias como director general de la OIT, y fue, digamos, el primer concepto como tal de trabajo decente en la OIT, ¿no? Que es básicamente, y citando a Somavía, ¿qué piden los seres humanos? Los seres humanos piden una oportunidad justa de tener un trabajo decente para poder mostrar lo que valen y trepar por la escalera de las oportunidades. Entonces, el trabajo decente en realidad es un trabajo digno, ¿no? Es un trabajo que no solamente ve al trabajador como trabajador, sino ve al trabajador como persona. Acá hay algunas características importantes sobre el trabajo decente, ¿no? En primer lugar, el trabajo decente abarca a todos y todas. Y este primer punto es muy importante porque el trabajo decente, al decir que abarca a todos y todas, se refiere a tanto trabajadores del sector formal, ¿no? Es decir, trabajadores, ¿no?, que pertenezcan a una planilla o que efectivamente presten servicios a un empleador que esté legalmente constituido, pero también trasciende esa esfera. Y el trabajo decente también debe abarcar, ¿no? Obviamente ese es también, es la aspiración del concepto de trabajo decente, también abarque a los trabajadores del sector informal, ¿no? El trabajo decente también implica pues el acceso a un trabajo en condiciones dignas, a un trabajo en condiciones que pues que tengan una coherencia con la dignidad humana, ¿no? También hace alusión a una serie de condiciones materiales mínimas necesarias para el trabajo. Y es un conjunto de oportunidades también para tener acceso a equidad, libertad, seguridad y dignidad, ¿no? Este conjunto de accesos a derechos como es equidad, libertad, seguridad y dignidad es un concepto que vamos a ir viendo de manera transversal a lo largo de la clase de hoy, y que además se relaciona muchísimo con los factores de vulnerabilidad, que son los factores que pueden hacer a
determinadas poblaciones en situación de vulnerabilidad que sean más susceptibles a trabajar en condiciones que se alejan del trabajo decente y que más bien se inclinan hacia el trabajo forzoso. Entonces acá un poco para ir complementando, ¿no? este concepto de trabajo decente, nuevamente citando a Juan Somavía en sus memorias como director general de la OIT, implica un trabajo decente a un trabajo que permita a hombres y mujeres crear una familia, mandar a sus hijos a la escuela, en el que los trabajadores sean respetados y puedan organizarse y hacer oír su voz y que asegure una pensión razonable al final de la vida laboral, ¿no? En realidad es importante tener en consideración que el trabajo decente pues implica un mínimo, es un mínimo de condiciones básicas y esenciales a las que todo trabajador, llámese trabajador formal o informal, debería tener acceso por el solo hecho de ser persona. No solo por el hecho de ser trabajador, que hay otros derechos que por supuesto son derechos de la relación laboral, que también tienen protección constitucional e internacional, como puede ser, por ejemplo, el derecho al pago de horas extras, por ejemplo, o determinados beneficios. Pero no, acá el trabajo decente es como retroceder un paso e ir a la base, ¿no? Y ir a esta base se refiere pues a un mínimo de condiciones dignas, ¿no? Que permita a hombres y mujeres realizarse como personas. Es por eso que el trabajo decente pues, es un concepto tan básico y fundamental dentro de los derechos laborales. Es como el punto de partida y todos los otros derechos se van construyendo o se van cimentando ya una vez que se tiene esta primera base de derechos esenciales que son parte del trabajo decente, ¿no? Estas condiciones mínimas en las que todo trabajador debería por lo menos aspirar a ello para poder prestar servicios, ¿no? Otra definición de la OIT, el trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo, que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo, protección social, para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres. Este concepto recurrente que también se relaciona al trabajo decente sobre la igualdad, pues es importante porque también para poder aspirar como sociedad a un trabajo decente, ¿no? Existen ciertos principios del derecho internacional, de los derechos humanos, que nos pueden ayudar a entender mejor las personas que trabajan en condiciones que se alejan del trabajo decente, ¿no? Por ejemplo, este tema bastante redundante de la igualdad y de la equidad y entender cómo las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, es decir, que no están en igualdad de condiciones respecto de otras personas, van a ser más susceptibles de alejarse de un trabajo en condiciones dignas e ir más bien antagónicamente a un trabajo en condiciones de esclavitud. Y, por ejemplo, el enfoque basado en derechos humanos permite, un poco tratando de romper con esta desigualdad, romper con esta asimetría, otorgar una serie de facultades, herramientas y empoderar a estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad para que puedan de alguna manera reclamarle sus derechos al Estado. Asimismo, también es importante esto porque permite entender que las personas que trabajan, que prestan servicios en condiciones inhumanas, que se alejan del trabajo decente, no están ahí porque quieren, sino están ahí porque por lo general, una situación de discriminación sistemática en la sociedad, de desigualdades y otros factores de vulnerabilidad que vamos a ver más adelante, son las que han colocado a esta persona en esta situación y no que la persona trabaja en este tipo de condiciones porque quiere.
Ahora vamos a hablar un poco sobre los 4 pilares del trabajo decente, ¿no? Que son en realidad ya algunos estaban dentro de esta definición de trabajo decente, en la primera definición de Somavía. Entonces existen 4 pilares del trabajo decente, ¿no? Los derechos humanos, que el empleo pues evidentemente sea remunerado, ¿no? Que exista una protección y seguridad social y un diálogo social, ¿no? Creo que este tema de la comunicación, que estaba bastante, pues, es un tema recurrente que está en las definiciones de trabajo decente de la OIT, que además también se relaciona con esta necesidad de empoderar a los sujetos que, para que puedan prestar servicios en condiciones de trabajo decente. Eso implica también, pues, evidentemente, este diálogo social. El concepto de empleo no remunerado también muchas veces por el mero hecho de que quizás un trabajador recibe algún tipo de contraprestación ya se considera remunerado, pero no. Para el trabajo decente esta remuneración evidentemente tiene que ser suficiente y tiene que asegurar un mínimo de condiciones, como señalaban las definiciones de la OIT, ¿no? De condiciones mínimas para que esta persona pueda proveer a su familia, para que pueda acceder a educación, para que se pueda realizar como persona. No basta solamente que sea alguna suma irrisoria, no. Tiene que ser algo que efectivamente le permita al trabajador alcanzar una vida digna. Dentro de estos 4 pilares del trabajo decente, yo quisiera resaltar, ¿no? Bueno, el empleo, protección social, diálogo social y los derechos en el trabajo, los derechos humanos que estaban en esta pirámide, ¿no? Se puede observar que justamente el contrapeso para poder alcanzar esta consolidación de los derechos del trabajo es la erradicación del trabajo forzoso, ¿no? Es decir, para poder alcanzar un trabajo decente necesitamos alejarnos del trabajo forzoso. Es más o menos, esa es la balanza conceptual del camino hacia un trabajo decente para todos y todas, ¿no? También existen algunos instrumentos, pues, básicos de la OIT para promover el trabajo decente. En realidad, solamente los voy a mencionar, ¿no? Están a disposición en el internet, en la página web de la OIT, ¿no? Que son la Declaración de la OIT relativa a principios y derechos fundamentales, y las memorias del director general. Era este documento que yo les mencionaba que era tan importante porque es el primero en donde se introduce como un concepto jurídico formal el trabajo decente, ¿no? Y estas memorias de 1999 son las memorias de Juan Somavía, que es las primeras citas que leía sobre trabajo decente, que implicaba qué cosa es lo que quieren las personas, ¿no? De ahí, bueno, está la Declaración del 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa y la Declaración del Centenario sobre el futuro del trabajo, ¿no? Conceptos que retoman el trabajo decente. Un punto importante que vamos a analizar a lo largo de esta clase es que en el Perú el desarrollo del trabajo decente, quizás contrario a lo que ha pasado en instrumentos de derecho internacional, ha tenido un desarrollo bastante lento y lacónico, ¿no? Entonces, eso definitivamente también vamos a ver cómo afecta el desarrollo de políticas públicas inclusivas que efectivamente busquen erradicar el trabajo forzoso y alcanzar un trabajo decente, ¿no? Acá, solamente para recapitular, la declaración relativa de los principios y derechos fundamentales del trabajo, ¿no? El primer documento que yo mostraba, ¿no? Invita a todos los miembros a respetar, promover y hacer realidad de buena fe los principios y derechos relativos a lo siguiente. Es como si estuviera dando pie a los primeros derechos, ¿no? Los derechos más básicos y más fundamentales, ¿no? Y el punto 2 es justamente la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Eso como no dice, digamos, alcanzar el trabajo decente, pero dice la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, en el entendido justamente que el trabajo forzoso se presenta como la oposición, la absoluta contradicción con el trabajo decente, ¿no? Acá también hay un gráfico, ¿no? En donde se puede observar que para poder alcanzar el trabajo decente necesitamos ir erradicando el trabajo forzoso, ¿no? Que es un proceso bastante complejo también, como vamos a conversar un poco el día de hoy, porque
la implementación, primero la elaboración y el segundo paso, la implementación de políticas públicas que sean inclusivas y no solo eso, sino que realmente ataquen las verdaderas causas del trabajo forzoso, es un proceso bastante complejo, más aún en un país que tiene tantas desigualdades sistemáticas y poblaciones vulnerables y factores de vulnerabilidad a lo largo, presentes en todo el país. Eso lo hacen aún más complejo y más difícil de alcanzar. También, ¿por qué es importante el trabajo decente? No solamente en el Perú, ¿no? Sino también es una tendencia, ¿no? A nivel mundial. Yo les hablaba al inicio de estos casos del fast fashion en la India o en la China, o también hay los casos en África de la explotación del cacao, ¿no? De niños y adolescentes que pues van a los bosques y sacan el cacao para producir chocolate, y a veces este chocolate se va pues a países como Suiza, ¿no? Países, digamos, chocolateros que luego venden sus productos a precios carísimos y no se sabe cuál es la fuente de ese cacao que está siendo utilizado en el chocolate de Nestlé, ¿no? Que fue un caso famosísimo, o en otras marcas muy conocidas, ¿no? Entonces, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, pues el trabajo decente es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y es importante porque este objetivo, y solamente me estoy centrando en el 8, que es el relacionado al trabajo decente, pues va a tener que conversar con un crecimiento económico sostenible, ¿no? Y eso es lo complicado, ¿no? Porque también pues hay muchos temas que escapan o que son más complejos de las políticas públicas, como temas, digamos, de más macro, temas económicos, que se necesitan articular de una determinada manera a efectos de poder garantizar un crecimiento económico que sea sostenible y que más bien impulse el trabajo decente y no se aleje y más bien por un tema de quizás de crecimiento económico, de abaratar costos, que es lo que pasa mucho en las industrias, en donde hay un abuso de los trabajadores, como la industria textil, yo hablaba de la industria chocolatera, a veces también la industria de la manufactura, ¿no? En distintos países del mundo es justamente por tratar de alguna manera de mantener una, voy a decir entre comillas, competitividad económica, ¿no? Y por tratar de ofrecer el producto al menor precio es que se comienzan a incurrir en este tipo de prácticas lesivas, nocivas y vulneratorias de los derechos humanos, ¿no? Entonces, este objetivo, ¿no? De desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, pues a su vez tiene distintas metas, ¿no? Y creo que esto de las metas es muy importante para poder entender un poco en qué está pensando, ¿no? La ONU cuando está buscando aspirar a un trabajo decente, ¿no? Un crecimiento económico que sea sostenible, ¿no? Promover políticas para la creación de empleo y crecimiento de las empresas, ¿no? Esta necesaria conversación que tiene que haber entre la parte económica y las políticas públicas inclusivas, que a veces es muy complicado, ¿no? Por eso promover estas políticas para la creación de empleos dignos, ¿no? Implica pues políticas públicas que sean realmente inclusivas y que ataquen la causa y no que ataquen de manera superficial el problema, ¿no? Lograr el pleno empleo y trabajo decente con igualdad de remuneración. Erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil, ¿no? Dentro, bueno, regresa este tema recurrente, ¿no? Que para poder alcanzar el trabajo decente es necesario alejarse del trabajo forzoso. Y bueno, también está el trabajo infantil, porque el trabajo infantil en realidad es considerado como una de las peores formas de trabajo forzoso o de trabajo esclavo. Promover el turismo sostenible, ¿no? Porque muchas veces también, como van a ver en algunos de los videos o en otros documentales que hay en el internet sobre el trabajo forzoso, no, es una industria que tiene muchísimo también abuso, mucho trabajo informal, ¿no? Aumentar la ayuda para el comercio de los países en desarrollo, ¿no? Y yo les mencionaba algunos de estos casos, como por ejemplo los casos de fast fashion en la India. Han habido algunos casos conocidísimos, como esta fábrica que se incendió, me parece, en Dubái, y se incendió y se derrumbó el edificio y fallecieron muchísimas trabajadoras textiles que habían ido a quejarse
me parece semanas antes, indicando que el edificio en el que prestaban servicios era en condiciones inseguras. Algunas se negaron a ir ese día a trabajar y otras fueron, siendo la única forma de acceso a una remuneración mínima para llevar a su casa, y fallecieron enterradas. Después de eso, porque incluso fue un escándalo porque se llegó a saber que de esas fábricas, claro, esas fábricas son, digamos, la primera fuente de materia del producto. Luego ese producto se va a una segunda empresa, esa segunda empresa se va a un tercero, y ese tercero que vende el producto final ya se lo vende a empresas famosas y grandes como Nike, Gap, H&M, entre otras, que han sido pues materia de una serie de investigaciones y cuestionamientos en el fast fashion sobre sus estándares de trabajo decente, no de ellos directamente, sino de las cadenas de suministro, de dónde viene el producto. Es algo así como lo que les comentaba del chocolate. No, probablemente Nestlé hace el chocolate con trabajadores que tienen pues plenos derechos, pero el cacao que vino para poder hacer ese chocolate ha sido obtenido a través de trabajo forzoso o trabajo en condiciones inhumanas, ¿no? Entonces, el comercio internacional, códigos de conducta, estándares internacionales y responsabilidad social empresarial son herramientas que pueden ayudar ya a nivel de políticas de Estado entre países, quizás también a nivel de Comunidad Europea, a nivel de Latinoamérica, etcétera, a tratar de alcanzar este trabajo decente. Diversificar, innovar, modernizar la productividad económica, mejorar la eficiencia en el consumo y la producción, promover el empleo, la educación y la capacitación juvenil, ¿no? Que también es uno de los factores de vulnerabilidad que se aleja del trabajo decente, es la falta de acceso a la educación. Proteger los derechos laborales y promover entornos seguros de trabajo, porque normalmente en situaciones de trabajo forzoso y trata de personas es donde más violaciones a derechos de seguridad y salud en el trabajo existen, justamente por las mismas condiciones inhumanas en las que se trabaja. Acceso universal a servicios bancarios, financieros y seguros. ¿Por qué? Porque nuevamente las personas que trabajan en trabajo forzoso, en condiciones inhumanas, normalmente no tienen acceso a la bancarización, no tienen acceso a préstamos, no, como si no existieran en el mundo laboral, ¿no? Y finalmente desarrollar una estrategia mundial para emplear a la juventud. También existen pues una serie de indicadores estadísticos para medir el trabajo decente en la doctrina, ¿no? Pero simplemente yo solamente los quería mencionar como para ir reflexionando un poco en los retos que hay en nuestro país para poder ir alcanzando o ir, digamos, yendo por el camino del trabajo decente, ¿no? Oportunidades de empleo y oportunidades de trabajo inadmisible, trabajo en condiciones de libertad, remuneración suficiente y trabajo productivo, una jornada laboral decente, estabilidad y seguridad en el empleo, conciliación de trabajo en la vida laboral, y esto también es importante, equidad y dignidad en el trabajo, porque también mayormente las trabajadoras mujeres son las que son más susceptibles las más susceptibles y las más vulnerables de incurrir en el trabajo forzoso. Seguridad en el trabajo, protección social, ¿no? Acceso a una pensión, y diálogo social y relaciones laborales. Esto simplemente como para tener algunos criterios que se toman en cuenta a nivel macro, ¿no? Para poder medir el trabajo decente en una región. Ahora pasemos al segundo punto, que es un poco la situación del trabajo decente en nuestro país. Antes, más o menos cada año, o cada año o cada 2 años aprox, se emitía un informe de situación del trabajo decente en nuestro país. Lamentablemente el último informe fue en el año 2017, porque lo hacía Julio Gamero, que pues lamentablemente falleció, y era en realidad uno de los estudiosos más asiduos del trabajo decente en nuestro país. Aunque parezca sorprendente, el trabajo decente no ha recibido, y no solamente desde el punto de vista meramente legal o del derecho, sino incluso desde el punto de vista de políticas públicas, creo que no ha recibido la atención debida, ¿no? A los que tengan interés en saber más
de este tema, de hacer investigaciones, porque es un tema que todavía es muy poco investigado. Los invito a revisar los informes de trabajo decente hechos por Julio Gamero en coordinación con PLADES, para que vean un poco y para que se entienda un poco la situación del trabajo decente en nuestro país. Y yo también quisiera comentar en la clase del día de hoy algunos de estos casos que son realmente lamentables, pero a su vez también son creo, hitos en nuestro país que son necesarios analizar a efectos de poder comenzar a tomar no solamente más conciencia, sino medidas reales para ayudar a la erradicación del trabajo forzoso en nuestro país y alcanzar un trabajo decente, ¿no? Estos son algunos casos bastante conocidos. Este es un primer caso reciente de este año, donde pues se cayeron todos los andamios del Poder Judicial y un trabajador falleció aplastado por los expedientes del Poder Judicial en Huánuco. Ahora, este trabajador que fallece no era un trabajador del Poder Judicial del Huánuco, era un trabajador que venía de la contrata que habían contratado para que preste servicios, creo que de ordenar o limpiar los expedientes, y esa contrata a su vez había subcontratado a dos hermanos o dos primos, y uno de ellos es el que fallece. El trágico caso también de la empresa Trasgas, que fue este camión cisterna que explotó, y que pues dejó muchísimas viviendas alrededor, hubo muchos heridos porque explotó en realidad el camión de gas, pero lo curioso, por ejemplo, es que en este caso la empresa Transgas, que era la que pues, era la propietaria del camión que explotó, tenía todos los permisos, era una empresa formalmente constituida, tenía los permisos, había pasado una inspección ante la OEFA, y sin embargo, cuando el camión cayó en un bache y estaba mal puesta la tapa del tanque, explota. Este caso emblemático, el caso McDonald's. Acá ya no estamos hablando de un trabajo necesariamente forzoso, pero claramente todos estos son casos de trabajo en condiciones inhumanas, sin las mínimas condiciones de seguridad y salud en el trabajo que todo trabajador debería tener, ¿no? Y en este caso estamos hablando además de una empresa absolutamente formal, de una franquicia internacional que mínimo se esperaría que pues respete estos estándares de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En donde fallecieron lamentablemente dos jóvenes de apenas 18 años, fallecieron electrocutados mientras estaban pues limpiando una máquina expendedora de gaseosas que había tenido un cortocircuito. Todo el piso estaba húmedo y lamentablemente los dos fallecieron en el acto. Este caso además es particularmente relevante porque dio lugar a la modificación del Código Penal en nuestro país respecto del delito de vulneración o violación de derechos de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores, ¿no? Antes de ello, en realidad había una serie de requisitos para que el empleador incurra en responsabilidad por este delito de violación a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que hacían prácticamente imposible que un empleador sea sancionado por este delito, por este tipo penal, ¿no? Porque se necesitaba que primero inicie un procedimiento antes de que ocurra la desgracia, lo cual era un sinsentido porque, sobre todo en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿de qué sirve darle al empleador la oportunidad de comparecer a un procedimiento administrativo o de subsanar una falta cuando ya ocurrió la tragedia? Entonces, a partir de este caso se cambia el Código Penal, ya no se exigía ese requisito y ya se puede incurrir en responsabilidad cuando existen fallecimientos o lesiones graves a un trabajador por incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Otra cosa que quiero rescatar de un poco de las políticas en nuestro país es que estos casos lo que dejan en evidencia es que el Perú en realidad todavía está bastante lejos en tener políticas públicas y normas que sean preventivas. Están todavía en un saco de conductas reactivas, ¿no? Tienen que esperar a que fallezca un trabajador para que recién, o bueno, dos trabajadores en este caso, y que además un caso mediático,
porque lamentablemente en nuestro país accidentes de trabajo y accidentes de trabajo mortales ocurren, y ocurren muchísimo, pero a veces no son debidamente pues, documentados o no son mediáticos. Este fue un caso mediático y solamente a raíz del fallecimiento de estos trabajadores es que se decide hacer la modificación al Código Penal, ¿no? Rectificando que en nuestro país no tenemos esta cultura de la prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo y de riesgos laborales, sino de reacción. También, además, pues, existe una serie de situaciones en nuestro país, en distintas industrias, ¿no? Que son algunos de los documentales que he incluido en la parte inicial de esta clase, como por ejemplo la industria de la minería informal. En la selva y en la sierra hay ciudades en donde se sabe que existe mucha trata de personas y trabajo forzoso, pero son situaciones de vulneraciones de derechos sistemáticas en donde lamentablemente aún se hace difícil y complejo que el Estado tenga acceso para poder ayudar a erradicar este tipo de situaciones. También está la industria de la tala informal en la selva, donde también existe una serie de redes de trata de personas y alrededor de estas dos industrias hay lamentablemente también otras redes de trata de personas de explotación sexual. El trabajo forzoso puede tener distintas índoles, ¿no? Pero por lo general alrededor de estas situaciones de alto empleo informal existen otras redes de trata de personas, de explotación sexual y de trabajo forzoso, ¿no? Bueno, es importante también ya ir adentrándonos a un factor que en nuestro país es sumamente relevante para poder entender la situación del trabajo decente en nuestro país, que es la relación que existe entre el trabajo informal y el trabajo forzoso o condiciones de trabajo que se alejan del trabajo decente, ¿no? Y en realidad, ¿no? Al año 2017, este también es del informe de trabajo decente de Gamero, es la pega ocupada según condiciones de informalidad y ocupacional, formalidad 53%, informalidad 46%, ¿no? Pero esto únicamente respecto de la pega ocupada. Ahora, esta información también, otro punto importante es del 2017. Lamentablemente, en la pandemia y a raíz de la pandemia, la situación del trabajo informal en nuestro país ha empeorado, ¿no? Porque evidentemente se perdieron muchos empleos o se estuvo en esta relación de suspensión perfecta de labores, etcétera. Muchos negocios cerraron, otros estuvieron parados muchísimos meses e incluso años. Recién está comenzando más o menos la reactivación económica y con eso incluso hay estadísticas que señalan que el empleo informal se habría incrementado hasta casi un 80%, ¿no? de la fuerza laboral en nuestro país, ¿no? Y efectivamente, ¿no? El total de informalidad laboral entre los asalariados privados, ¿no? Según el número de trabajadores, es esto lo que de alguna manera evidencia es que existe una mayor tasa de informalidad en las micro y pequeñas empresas, ¿no? Y conforme hay empresas más grandes, hay una tendencia de menos informalidad, ¿no? Pero lo que además llama poderosamente la atención es que aún en las grandes empresas, como una empresa de más de 100 trabajadores, aún haya trabajo informal. Lo mismo también en las empresas de 11 a 100 trabajadores, pero se puede observar además que los trabajadores informales se concentran más en las micro y las pequeñas empresas. Y otro detalle importante a analizar, que además es muy característico de nuestro país, sobre esta relación que existe entre la informalidad y el trabajo decente, o mejor dicho, la distancia y la lejanía entre el trabajo decente, es el acceso a la educación en nuestro país, ¿no? Y estas estadísticas son del INEI. Lo que señalan, pues, es que existe una relación directamente proporcional entre el acceso a educación que ha tenido una persona en el Perú y el acceso o la aspiración
de empleo que va a tener. Es decir, mientras la persona tenga un mayor nivel educativo, va a tener más probabilidades de tener acceso a un trabajo formal. Y una segunda relación que yo ya analicé y estudié en un trabajo de investigación que yo hice, fue que si en el empleo informal está demostrado con otras estadísticas que existe más concentración de trabajo forzoso y por lo tanto trata de personas y vulneración de derechos fundamentales, se puede llegar a la conclusión que hay una relación directamente proporcional entre el acceso a la educación y, y la susceptibilidad de trabajar en condiciones de trabajo forzoso, trabajo esclavo y vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Y a mayor nivel de acceso a la educación, más probabilidades del acceso a un empleo en condiciones dignas y trabajo seguro. Ya para ir un poco cerrando la clase del día de hoy, he considerado importante repensar el trabajo forzoso y buscando el trabajo decente, pero ¿cómo hacemos eso? Desde el derecho al menos, ¿no? Existen muchas formas de abordar además este problema, ¿no? Sociológicas, hay antropólogos que también estudian este tema y dan distintas soluciones. Pero desde el derecho, desde las políticas públicas, ¿no? Y acá podemos reflexionar un poco quizás en cómo es que deberían ser estas políticas públicas, ¿no? Y para ir cerrando esta parte de la clase, ¿no? Yo he puesto esta figura que además es, pues, representa un caso que personalmente considero que es un punto de no retorno en nuestro país en materia de trabajo decente y trabajo forzoso, que es el caso de los jóvenes Jovi y Jorge Luis, que fallecieron calcinados en la Galería Las Malvinas en junio del año 2017, en ese quinto piso, porque estaban encerrados por su empleador, ¿no? Ellos trabajaban en este contenedor metálico, los habían encerrado con candado. Fueron las únicas víctimas mortales de ese incendio, porque fueron los únicos que no pudieron escapar. Y estaban en un lugar tan inaccesible que los bomberos no pudieron llegar a tiempo para salvarlos. Y fallecieron encerrados ahí, trabajando en condiciones absolutamente deplorables, inhumanas y como esclavos, en el año 2017 y solamente a unas cuadras del Poder Judicial. Este caso, además, creo yo que fue un hito para una serie de modificaciones normativas que fueron dándose un poco a raíz de este caso, desde SUNAFIL, la Autoridad Administrativa del Trabajo, algunos cambios en las políticas públicas del Ministerio de la Mujer, políticas sobre erradicación de trata de personas, de trabajo esclavo, personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? La Política Nacional de Erradicación de Trabajo Forzoso, la implementación de, por fin, la Política Nacional de Trabajo Decente, que recién se dio el año pasado, 2021. ¿No? Hemos estado, ¿no? Hasta el 2021 sin una política nacional de trabajo decente. También es importante, ¿no? Para poder entender un poco estos retos, estos desafíos, ¿no? Algunas iniciativas normativas que ha ido teniendo nuestro país, como por ejemplo los planes nacionales de trabajo decente. Hubieron muchas propuestas, pero el Plan Nacional de Trabajo Decente se dio por fin el año pasado, ¿no? Pero igual llama poderosísimamente la atención que habiendo tenido este trágico caso en el 2017, el caso McDonald's en el año 2019, que son casos pues de gravísima vulneración del trabajo decente, recién en el 2021 se haya podido implementar esta política, ¿no? También cada cierto tiempo, ¿no? Se va actualizando el Plan Nacional contra el Trabajo Forzoso, pero acá lo interesante es que un poco la política de nuestro país, siguiendo este tema que yo les comentaba, que es una apreciación mía respecto de una política más reactiva que preventiva, es que existían planes nacionales contra el trabajo forzoso, pero no existía un plan nacional del trabajo decente. Entonces va un poco a el concepto en sí de trabajo decente entendido como el primer derecho, como la base. Entonces es como si de alguna manera nuestras políticas estuvieran tratando de comenzar por el piso 5, cuando en realidad tienes que comenzar a hacer un buen cimiento en el piso 1, si no se te va a caer la edificación. Acá creo que ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Han ido avanzando el segundo, tercer plan contra el trabajo forzoso, incluso había un resumen ejecutivo de resultados del segundo Plan Nacional de Trabajo Forzoso,
pero no había nada respecto del Plan Nacional de Trabajo Decente, ¿no? También se avanzó bastante en los protocolos de trata de personas y la vulnerabilidad de las mismas, ¿no? Tuve la oportunidad de conversar con una ex ministra de la Mujer que estuvo de primera mano, estuvo a cargo de algunos de estos protocolos y campañas para la erradicación de la trata de personas y sensibilización de los factores de vulnerabilidad de las personas que son susceptibles de trata. También han habido otro tipo de iniciativas de la Autoridad Administrativa de Trabajo, como por ejemplo el Plan Cuadrante Inspectivo o el BUS de la Formalidad, y finalmente algunos protocolos en actuación de materia de trabajo forzoso, ¿no? Protocolos de la SUNAFIL o del Ministerio de Trabajo, ¿no? Ahora me voy a centrar en algunos, solamente voy a mencionar algunos documentos que me parece que tienen información que es particularmente relevante, como por ejemplo el tercer Plan Nacional de la Lucha contra el Trabajo Forzoso, ¿no? ¿Y por qué es importante esta parte del plan? Yo lo que he resaltado son los factores que contribuyen al trabajo forzoso, estos factores de vulnerabilidad que he mencionado a lo largo de esta clase, ¿no? Y hay distintos factores. Factor individual, que son las características de las personas, de las víctimas, ¿no? Y en primer lugar es el género, porque las mujeres son más susceptibles de explotación sexual. Y es importante, ¿por qué? Porque la explotación sexual es en nuestro país al menos, es la forma de explotación laboral más común, ¿no? La que tiene un porcentaje más alto. En segundo lugar viene el trabajo forzoso, pero en primer lugar la explotación sexual. Entonces el género per se, ser mujer en el país, ya es ya te coloca en una condición de vulnerabilidad, lo vemos todos los días con las altísimas tasas de feminicidios y crímenes de odio que tenemos en nuestro país y que lamentablemente pues no han bajado. Otro factor de vulnerabilidad son las condiciones familiares de la víctima. La situación de pobreza familiar aumenta la probabilidad de sufrir de trabajo forzoso, así como la violencia en el interior del grupo familiar. También existen factores de vulnerabilidad sociales y económicos. Y acá esto se relaciona a lo que mencionaba en el punto anterior sobre el acceso a la educación, ¿no? Acceso y calidad de las víctimas a una educación y un empleo, ya que existe un mayor índice de trabajo forzoso en ocupaciones no calificadas en el sector informal y, por ende, con mayor incidencia respecto de las personas que tienen un mayor acceso a la educación. Y finalmente, institucional, no características de una institucionalidad débil, escasa capacidad del Estado para prevenir, detectar y atender y sancionar el delito de trabajo forzoso, que creo que es algo que lo he comentado a lo largo de la clase, la política un poco lenta, reactiva y sobre todo que las políticas que ha ido implementando el país, bueno, esta es una de ellas, es el Plan Nacional de Lucha contra el Trabajo Forzoso, pero desde el mismo hecho que se tuvo que esperar hasta el 2021 para publicar el Plan Nacional de Trabajo Decente, eso es una escasa capacidad del Estado para prevenir y detectar de manera efectiva el delito del trabajo forzoso. El hecho que hayamos tenido que esperar a que fallezcan dos jóvenes electrocutados en McDonald's para cambiar el Código Penal y hacer efectivo el delito de violación a la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores es otra manifestación de la escasa capacidad del Estado para prevenir, detectar y atender el delito del trabajo forzoso, entre otras situaciones, ¿no? Acá, bueno, me quiero centrar un poco dentro de los beneficiarios de los objetivos estratégicos de este plan, ¿no? Cada uno de los planes tienen una serie de objetivos estratégicos, ¿no? Y estos objetivos estratégicos además tienen, pues, targets, tienen personas de especial vulnerabilidad que son el objetivo de los planes, justamente buscando erradicar el trabajo forzoso, ¿no? Entonces, la población en situación de pobreza, ¿no? Es normalmente la beneficiaria de estos objetivos del Plan Nacional de Trabajo, de erradicación de trabajo forzoso, justamente porque están en condiciones de vida en las que esa misma condición per se los obliga a aceptar cualquier tipo de trabajo con tal de poder tener algún tipo de beneficio para poder ser el sustento de su familia, ¿no? Que es un poco también lo que pasa en el caso de McDonald's, lo que pasó en el caso de Yobi,
y de Jorge Luis. También ha existido una serie de iniciativas por parte de la SUNAFIL, a la Autoridad Administrativa del Trabajo, como por ejemplo el Plan Cuadrante Inspectivo, que fue un plan piloto que lamentablemente no continuó, pero creo que fue una iniciativa interesante que podría replicarse a futuro, que fue un plan a través del cual pues, la SUNAFIL iba a ir dividiendo distintos sectores de nuestro país. En este caso comenzó en La Victoria, más o menos por donde está Gamarra, dividió un determinado distrito en cuadrantes y luego iban haciendo inspecciones periódicas en los distintos cuadrantes, tratando de erradicar el trabajo informal que existía en esas zonas. Para ello se realizó un estudio bastante completo en donde hablaron incluso de los problemas que tenía la misma gestión inspectiva, la SUNAFIL, la Autoridad Administrativa de Trabajo, que es básicamente una serie de problemas desde la falta de recursos, la falta de inspectores, la falta de confianza de las mismas personas en el sistema inspectivo, la demora en la ejecución de las actas de infracción, etc. La falta de coacción, ¿no? Bueno, fuera que SUNAFIL tuviera el poder de coacción que tiene la SUNAT, por ejemplo, habría mucho menos accidentes de trabajo. Y otra serie de insuficiencias y defectos estructurales que tenía la Autoridad Administrativa de Trabajo que le impedían realizar un trabajo, un control efectivo de este tipo de situaciones de trabajo forzoso, y por último, si las encontraban, de hacer una fiscalización que realmente tuviera pues un resultado tangible y palpable. Otra iniciativa de la Autoridad Administrativa de Trabajo fue el bus de la formalidad, también me pareció una iniciativa interesante. Esta iba de la mano con el plan cuadrante inspectivo y fue pues, era un bus en donde en un solo espacio físico estaban todas estas entidades, SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, SUNARP, Registros Públicos, la SUNAT, el CIS, Colegio de Notarios de Lima, Banco de la Nación y la Municipalidad, todo esto en un solo espacio físico que era este bus, en donde rápidamente y en un solo acto, por así decirlo, sobre todo las micro y pequeñas empresas podían formalizarse y pasar del ámbito oscuro, de la informalidad, a un trabajo más formal con todo este tipo de beneficios, como el CIS. Bueno, también acarrea obligaciones, obviamente, pero también acarrea beneficios tributarios, acarrea el acceso al seguro integral de salud, ¿no? Y otra serie de ventajas y beneficios. Finalmente, también están los protocolos en materia de actuación del trabajo forzoso, también emitidos por la SUNAFIL, y acá solamente quisiera resaltar uno de los últimos protocolos, que es el del año 2020, porque me llama bastante la atención que pues este documento, ¿no? Este protocolo, es bastante didáctico. Entonces tiene incluso en una parte pues indicios o indicadores de trabajo forzoso. Y lo que me gusta bastante de este documento didáctico es que tiene así en una tabla, ¿no? Como bullets o como rasgos, algo así como los rasgos de la laboralidad, los rasgos del trabajo forzoso que puede encontrar un inspector cuando haciendo una inspección puede encontrarse en una situación de trabajo forzoso, pero no está seguro. Entonces acá están algunos indicadores como el engaño, el abuso de vulnerabilidad, ¿no? Dice, son personas especialmente vulnerables, aquellas que desconocen el idioma donde se encuentran, no son como tips y bullets, son como indicios de una relación de trabajo forzoso para que el inspector pueda como identificarlo, ¿no? Restricción de movimiento, aislamiento, puede presentarse porque los trabajadores se encuentran en zonas alejadas, que normalmente ocurre como en estos ejemplos que les decía de la minería informal, de la tala informal, etcétera, ¿no? Entonces es un documento bastante didáctico. Y finalmente, ya para ir cerrando la clase de hoy, quisiera cerrar con un caso de éxito eh, de, eh, de alcanzar el trabajo decente, de alejarse del trabajo forzoso. Obviamente estamos ante una empresa evidentemente formal, pero lo que quería rescatar de este caso es que existen pues mecanismos internacionales, no hemos hablado mucho del trabajo decente, pero existen estándares internacionales y certificaciones, ¿no? Como por ejemplo algunas certificaciones ISO, existen sellos por parte del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, y de otras entidades del Estado, que buscan impulsar y promover el trabajo decente en nuestro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Amper es una empresa que pues tuvo 5 años consecutivos el primer lugar de la empresa agroindustrial de mejor reputación en el país. ¿Y por qué este caso me llama bastante la atención? Porque el agro, lamentablemente, es una industria que tiene altas tasas
de empleo informal. Incluso hubo una inspección de la SUNAFIL a una empresa de agro formal en el norte, me parece que fue en Trujillo, y si bien la empresa era formal y tenía sus trabajadores en planilla, encontraron trabajadores informales también, ¿no? Entonces, es parte de una industria en nuestro país que tiene altas tasas de trabajo informal. Y Damper ha logrado situarse como una empresa socialmente responsable, tiene estándares internacionales de ISO, que son una serie de normas internacionales que si la empresa cumple con ciertos requisitos y ciertos estándares mínimos de respeto de derechos humanos laborales, accede a este premio, que además pues, es un reconocimiento, tiene algunos beneficios, etcétera, ¿no? En este caso, ¿no? Damper recibió el ISO, la norma SA, perdón, 8000 de gestión de responsabilidad social, ¿no? Por las buenas prácticas que tenía respecto de los trabajadores que tiene. ¿Y cuáles eran los requisitos auditados para poder obtener esta certificación? La erradicación en este empleador del trabajo infantil, trabajo forzoso, estándares de salud y seguridad, libertad de asociación, es decir, libertad sindical, negociación colectiva y huelga, ¿no? Que exista, que esté garantizado los derechos colectivos, no discriminación, prácticas disciplinarias, ¿no? Que sean arreglo a ley, que no sean abusivas, un horario de trabajo decente que no vulnere las normas del horario de trabajo, una remuneración mínima y un sistema de gestión. Entonces, en este caso, pues Damper había tenido varios reconocimientos, varios años por ser una empresa socialmente responsable, pero además este reconocimiento de esta norma, esta certificación internacional, justamente que va de la mano con la erradicación de todos estos temas que hemos ido conversando, trabajo infantil, trabajo forzoso, garantizar un mínimo, esto es garantizar un mínimo de trabajo decente en una industria, además, que tiene altas tasas de informalidad y de trabajo forzoso, ¿no? Y como señalé, además también, pues, este tipo de certificaciones internacionales les da ciertas ventajas a las empresas, ¿no? Es, digamos, la otra cara es el incentivo, ¿no? Que lo ideal sería que las empresas lo hagan, ¿no? O sea, como parte de sus políticas internas. Pero los códigos internacionales, ¿no? A veces las cláusulas sociales en contratos internacionales, las cláusulas de suministro, permiten de alguna manera garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores y sobre todo en este caso estamos hablando de los primeros derechos fundamentales, los más básicos, como son el trabajo decente. Y bueno, con esto he terminado la clase del día de hoy. Y en caso tengan algún tipo de duda o consulta sobre este tema, mucho les agradeceré que se lo puedan hacer llegar a IDEM. Muchas gracias a todos y todas y que estén bien por casa. Hasta luego.